más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El título del sermón es Lo que todo siervo de Dios tiene que evitar. Como ven ahí es la primera parte de un sermón que va a estar dividido en dos. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 7 al versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca que como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hay un tema que la Biblia, creo que en varios pasajes aborda con bastante detalle, que es el asunto de los siervos falsos, de los falsos pastores, los falsos siervos, los falsos apóstoles. Si ustedes hacen un repaso por el Antiguo y el Nuevo Testamento, va a encontrar varias veces este patrón de personas, de personajes que proclamaban falsas enseñanzas, que en algunos casos decían así dijo Dios y en realidad Dios no había dicho eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vos vas a recordar la denuncia del profeta Jeremías contra algunos hombres, líderes, profetas especialmente, que anunciaban al pueblo y decían paz, paz, y Dios dice no hay paz. ¿No? En Jeremías capítulo 6, versículos 3 y 14 encontrás esa denuncia del profeta Jeremías contra hombres que decían una cosa y no era lo que Dios decía. Ahora, y así tenemos un montón de casos del Antiguo Testamento, no nos da el tiempo hoy para verlo. En el Nuevo Testamento también nos encontramos, por ejemplo, en los Evangelios con grupos religiosos que dirigían al pueblo, entre ellos los fariseos, los escribas, y al Señor Jesús denunciando a estos grupos, mostrando que ellos dirigían al pueblo de una manera que no agradaba a Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 13, ya de entrada ahí te dice, ¿no? Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Este ay es una expresión dura, ¿no? Está como juzgando la actitud que ellos tenían. Y bueno, si vos lees todo ahí te vas a dar cuenta de las cosas que hacían, que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estos hombres estaban dirigiendo en aquel tiempo al pueblo de Israel, a los judíos. Luego, si empezamos a ver en Hechos, también vamos a encontrarnos con hombres falsos. Entre ellos, uno muy conocido era Simón el Mago, que quiere intentar
comprar, ¿no?, a los apóstoles, queriendo darles plata para que de alguna manera ellos les pudieran pasar el supuesto poder. ¿Por qué? Porque él quería justamente utilizar ese poder para hacerse famoso o para tener reconocimiento. Él, en Hechos capítulo 8, no le habla y le dice, Pedro, te doy unos pesos y dame, ¿no?, ese poder, porque él veía que Pedro y los apóstoles oraban, las personas recibían el Espíritu Santo, no nacían de nuevo, y bueno, entonces quería comprar eso, y le dice, tu dinero perezca contigo, le dice Pedro. No puedes comprar con plata el don de Dios, es una locura. Y bueno, y así tenemos en las epístolas varios ejemplos más de personajes nefastos, ¿no? Un tal Alejandro el Calderero, en otro lado también se habla de Himeneo y Fileto, y también se menciona un tal Diótrefes, ¿no? Son todos estos mencionados como personas que tenían cierto reconocimiento dentro de los grupos allí en aquella época, pero que su actitud reflejaba muy malas intenciones. Solamente nos miramos el último, a Diótrefes. Fíjense la actitud que tenía este hombre, dice el apóstol Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, fíjense, dentro de la iglesia estaba, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendo este hombre. El control que tenía. Y fíjense que no respetaba la autoridad del apóstol Juan. Un hombre de Dios reconocido por toda la iglesia, y él queriendo tomar, ¿no?, la autoridad por sobre la autoridad del apóstol Juan. Y bueno, si salimos ya de la Biblia y empezamos a recorrer el camino de la historia de la iglesia, luego de terminar Hechos de los Apóstoles del primer siglo, vemos que la historia se repite una y otra vez de hombres que llevan a la condenación a un montón de personas. Estaba leyendo, por ejemplo, muchos se acuerdan, los que tienen más años se van a acordar de la famosa masacre en Waco, Texas, con la secta de los Davidianos. Fue un suicidio en masa, ¿no?, que ese hombre allí tuvo, y se calcula que murieron 80 personas, casi 25 o 30 niños dentro de ese grupo que murió, una cosa impresionante. Y así como están esas cosas, también, bueno, situaciones como la de algunos líderes evangélicos que uno ve su actitud, ¿no?, su arrogancia, y cómo se han hasta vuelto multimillonarios, una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Si había algo que uno reclamaba respecto a la Iglesia Católica, es ver cómo ellos estaban, ¿no?, hablando de Dios y de Jesús y los pobres desde sus palacios de oro, ¿no? Pero vemos que también esa misma actitud está en algunos hombres que dentro de la Iglesia evangélica, también aprovechando el movimiento evangélico, también tienen esa misma actitud. Hace un par de días atrás hablaba con un hermano y este hermano me mencionaba, tremendo lo que me decía, Sergio, es impresionante la cantidad, la lista, ¿no?, de denuncias que se presentan en los juzgados de personas denunciando a algunos pastores o líderes evangélicos. Y dices, tremenda la lista, me mostraba y digo, wow, ¿cómo puede ser? Esta cantidad de situaciones. Ahora, evidentemente todo esto no nos extraña, que a partir de esto la palabra de Dios justamente nos brinde información muy útil para que entonces los creyentes puedan discernir entre quién es un siervo de Dios genuino y uno que no lo es. Podemos mencionar solamente dos. Pedro habla del asunto, él dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que lo rescató. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y dice versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Wow. Pareciera que nos estuviera hablando ahora, ¿no? Es tremendo esto, pero es así, ¿no? Uno ve, hasta dicen luego los perfumes ungidos, no sé cuántas cosas invento que decir, ¿qué están haciendo? ¿No? Y fíjense que Judas también habla al respecto y dice, amados, en Judas 3, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjense que una y otra vez advertencia, hermanos, fíjense, tengan cuidado. Y el pasaje que tenemos hoy, que hemos leído también, sirve y nos ayuda en esto de poder discernir. Vimos en la sección anterior la importancia de defender la verdad y confrontar la mentira, ¿se acuerdan? Y justamente pensando en eso, Pablo mencionaba, ¿se acuerda? La importancia de defender la verdad y confrontar la mentira, que él entonces va a defender la verdad. Y va a defender la verdad desde el punto de vista de su autoridad como apóstol de Cristo que él era. Él tiene que defender, dijimos, esta autoridad apostólica, no porque él quiera verse como alguien bueno, sino porque sabía que si no defendía su autoridad, el evangelio de Cristo iba a entrar en riesgo en la iglesia en Corinto. Por eso él tiene que defender la autenticidad de su ministerio y en este caso lo usa contando cuáles son las cosas que diferencian a un siervo genuino de uno que no lo es. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que un siervo de Dios no hace? Esa sería un poco la idea acá, lo que vamos a encontrar acá. Luego también va a utilizar otra forma de comparar, pero en este caso utiliza la idea de decir, bueno, ¿qué es lo que un siervo que es de Dios no hace? Y con eso que busca, justamente que los corintios puedan discernir y entonces se vuelvan de la mentira a la verdad. Y creo que cada creyente tiene que prestar atención para poder guardarse del error, hermano. Si una y otra vez la Biblia nos alerta de este peligro, ¿por qué pensamos que no tendríamos que nosotros no tenerlo en cuenta? Y también creo que es importante para discernir, pero también importante para que vos mismo puedas evaluar tu vida. Porque está bien, decir, yo no soy un líder, no soy un siervo, está bien. Dios tal vez no te ha llamado para pastor o para anciano, pero sí Dios te llamó para servir. Y es importante que a la hora de servir, muchos de los principios que tenemos para los líderes también encajan para todos aquellos que servimos en la iglesia local. Por eso es importante que puedas analizar también tu vida por medio de esto que vamos a ver. El tema entonces es que los siervos que son fieles a Dios son reconocidos por un lado por las cosas que procuran evitar. ¿Está bien? Los siervos que son fieles a Dios se pueden reconocer por las cosas que ellos evitan hacer. ¿Para qué? Para que entonces con eso se diferencian de los que no son siervos fieles a Dios. ¿Está bien? Y hay varias cosas que procuran evitar. ¿Cuáles? Bueno, el texto, aunque no es muy largo, presenta 10 cosas que un siervo genuino procura evitar, de las cuales hoy, obviamente por razones de tiempo, vamos a ver solamente 5. La semana que viene vamos a ver los otros 5. ¿Está bien? 10 cosas que un siervo fiel a Dios, que alguien que sirve a Dios fielmente, va a intentar evitar. ¿Está bien? La primera de las cosas la tenemos en el versículo 7. Los siervos fieles a Dios evitan verse a ellos mismos como los únicos que sirven de parte de Dios. El pasaje, fíjense que comienza con una acción, con un pedido. Versículo 7 dice, miráis las cosas según la apariencia. Y esto que acá aparece al comienzo, en un sentido controla todo este pasaje del versículo 7 al versículo 18. Lo que se está remarcando acá es lo siguiente, en esta parte. Lo que se está queriendo decir acá es, observen lo que se ve externamente. Esa sería, creo yo, la traducción correcta. ¿Podría buscar, por favor, Pau, la versión NBI de ese versículo? Y fíjense que ahí se explica mejor. Fíjense que dice, fíjense en lo que está a la vista. Vieron que cambia un poco, porque nuestro Reina Valera dice, miráis las cosas según la apariencia. Acá es, fíjense en lo que está a la vista. Ahora, ¿por qué este cambio? ¿Por qué creo yo que es lo que quiere decir? Y si quiere decir eso, entonces, ¿por qué hay necesidad de fijarse o de mirar las cosas según lo que está a la vista? Bueno, ¿por qué estoy seguro que no está diciendo mirar según la apariencia, sino fíjense, miren lo que está viendo? Bueno, si vos revisás el contexto, vas a encontrar
que todo lo que se está escribiendo acá es una evaluación, ¿está bien? Evaluar, ver lo que un siervo genuino hace y lo que no hace en comparación de un siervo falso. Entonces, se está marcando como una, evalúen, miren, no se está cuestionando. Por eso acá, el comienzo, volvemos a la Reina Valera, no se está queriendo decir, mirá, es como retándolo. Ustedes miran las cosas según la apariencia. No está queriendo retarlo, sino que lo que está queriendo hacer, de acuerdo a lo que vemos en el contexto, es miren las cosas según la apariencia. ¿Ven la diferencia? No lo está cuestionando, les está pidiendo que piensen y que observen las cosas de acuerdo a lo que se ve. ¿Me siguen? ¿Ven la diferencia entre una cosa y otra? No es un cuestionamiento, es una evaluación que le está pidiendo. ¿Y por qué es tan necesario que evalúen las cosas según la apariencia? ¿Por qué? Bueno, creo que también el contexto nos ayuda a entender y lo vamos a ir viendo. Porque justamente haciendo un análisis de las actitudes que se ven por fuera, es posible juzgar en un sentido lo que está motivando a la persona a hacer lo que hace. No sé si me entienden. Nosotros, ¿qué decimos siempre, no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Dios hablando con el profeta Samuel, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel? Dios no mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. Verdaderamente Dios mira el corazón. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de mirar el corazón. ¿Está bien? Evidentemente, nosotros estamos dentro de lo primero que dice Dios. Dios no mira las cosas como mira el hombre. Claro, nosotros miramos las cosas externamente. Yo no puedo ver el corazón de las personas. Pero sí puedo mirar lo que la persona va haciendo y a partir de eso juzgar cómo es la persona. Y ver qué lo está motivando, por qué está haciendo. Cuanto más me junto y voy mirando su actitud, me voy dando mejor cuenta, ¿no? Cuando lo analizo por medio de la Biblia, me voy dando cuenta cómo es esa persona. Bueno, esta es la idea entonces. El enfoque más seguro a la hora de discernir algo es observar los hechos que se ven y entonces poder llegar a una conclusión. Ese es el punto. Por eso es necesario, y le dicen, miren las cosas según la apariencia. ¿Por qué? Necesito que miren, que observen cómo actúan y entonces a partir de ustedes juzguen. Tienen una mente para poder entender y entonces poder evaluar. Esta es la forma más segura de poder entender las cosas. Y este pedido de que miren las cosas según la apariencia le cabe para lo que va a pedir en este versículo como para todo el resto de los versículos. Fíjate que te dije que hay 10 cosas que distinguen a un siervo genuino que ese genuino evita. Entonces, este pedido comienzo en un sentido controla todo lo que va a decir después. Miren las cosas según la apariencia. ¿Cuáles cosas? Bueno, todas las que va a decir después. Por eso digo que el comienzo controla todo lo que va a decir después. Ahora, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que está pidiendo? Bueno, ahí ahora lo vamos a ver, ¿no? Juzguen. Miren a quien los dirige, miren a su pastor, miren a aquellas personas que los lideren, miren sus actitudes, júzguenla y a partir de ahí tomen una evaluación y digan, bueno, este es un siervo genuino, este no es un siervo genuino. Y tal vez es muy loco esto, porque muchas veces yo he estado en una iglesia donde a veces cuando se decía, no, me parece que el pastor no está haciendo bien esto. ¿Qué es lo primero que decían los que eran muy serios? No se te ocurra tocar el ungido, ¿no? Decían, era así, sacaban de contexto, ¿no? Al pobre David, ¿no? David estaba diciendo que no quería matar a Saúl porque Dios lo había ungido, ¿no? Y utilizando eso, a uno dice, no toques al ungido. Y no era así. Acá está hablando de que tienen que ser evaluados. ¿Cuál sería la respuesta, de acuerdo a este pasaje? Juzguen la actitud de aquellos que los sirven. Y si ven algo que no está bien, hablen con ellos. Si hace falta, con amor, exhórtenlo. Pero si al evaluarlo ven que ellos actuando con fidelidad, entonces imiten su fe. Ese es el punto. Si están viendo que hacen las cosas mal, bueno, hablen con ellos, con sus líderes. Si están viendo que hacen las cosas bien de una manera que agrada a Dios, bueno, imítalo. Hebreos capítulo 13, versículo 7 habla un poco de eso. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Algo parecido.
consideren cuál ha sido el resultado de la conducta, y si obviamente la conducta es buena, ¿qué tienen que hacer? Imiten su fe. ¿Ven? Esa es la idea. ¿Qué es lo primero que se les pide que observen? Bueno, el versículo 1 nos dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y acá te vas dando cuenta, si vos venís siguiendo conmigo todo Corintios, te vas dando cuenta, ya te dije, de que la carta tiene mucho de defensa respecto a falsos apóstoles que habían dentro de la iglesia en Corinto. Pero acá te vas a encontrar con un detalle más, que va a ser importante para después dilucidar una gran duda teológica respecto, más adelante vamos a ver, lo del famoso aguijón en la carne. Bueno, esto nos va a ayudar un poco a ir entendiendo eso. Fíjate que dice, si alguno, viste que ahí está como yendo, ¿no?, entre grupo de ese falso apóstol y como apuntándole a uno. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo después más y a medida que vayamos desarrollando vamos a ir encontrando que entre medio de todos estos falsos apóstoles parece que había uno que era como el que lideraba todo el equipo de esta gente. ¿Está bien? Era como el más capo de todos estos falsos apóstoles, que era como el que más le tiraba, ¿no?, tierra a Pablo. Por eso está diciendo, si alguno está persuadido es porque está hablando respecto a uno de ellos que sería el que tal vez estaba liderando. Y que obviamente ejercía mayor influencia sobre la iglesia de Corinto. Especialmente a los que estaban en rebeldía, que por lo que estuvimos viendo, a partir del capítulo 10, es a los que más le está apuntando Pablo en esta parte de la epístola, ¿está bien? Ya a los que habló al principio ya estaban medio arrepentidos de seguir la enseñanza de ellos y por eso se han reconciliado con Pablo. Ahora Pablo está apuntando a aquellos que todavía siguen escuchando a estos falsos apóstoles y especialmente a este uno, que es el que está tirando más fruta, ¿no?, como decimos nosotros. Ahora, este alguno, dice que estaba persuadido. ¿De qué estaba persuadido? Esta idea de persuadido es alguien que está convencido de algo. ¿De qué está convencido? Dice ahí, él está persuadido en sí mismo, en su mente, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Que él es de Cristo, que él era de Cristo. ¿Y qué está queriendo decir con que él era de Cristo? Bueno, no creo que esté acá hablando, la idea no es que esté hablando de que él se sentía perteneciente a Cristo, de Cristo porque pertenecía a Cristo. No es esa la idea que está queriendo decir aquí. La idea acá es que él, este que estaba hablando, se sentía exclusivo de Cristo. No perteneciente a Cristo, sino exclusivo, que tenía la exclusividad. Este líder falso, junto con los que lo acompañaban, se veían así, por así decirlo, no como los iluminados, como los enviados de parte de Dios, ¿no? Como que descendieron del cielo, así, ¿viste? Directamente del cielo, y dijeron, Dios nos trajo palabra para ustedes, ¿no? Así, como los pioneros, por así decirlo, del Evangelio, de la sana doctrina, como diciendo, bueno, somos nosotros nomás, somos nosotros, no hay otro. Esta es la idea de la exclusividad, ¿no? Y justamente entonces, la respuesta que se le da a estos que se sentían así, le está diciendo, si estos se consideran grandes siervos, Pablo le dice, nosotros también somos grandes siervos. ¿Qué está queriendo? ¿Por qué dice esto? ¿No? Ya habíamos hablado de que Pablo cambia su tono de hablar. Y acá empieza a ser irónico. ¿Está bien? Él está usando un tono irónico. Y en esta ironía, justamente, ¿por qué utiliza esta ironía? Porque en esta ironía le está queriendo decir, bueno, ellos se creen los únicos, pero el asunto es que un siervo genuino de Dios no va a actuar de esa manera. No se va a sentir el único, el supremo, el grande. Un siervo de Dios no se siente de esa manera, no se expresa de esa manera, no se llama a sí mismo como el pionero del Evangelio. No actúa de esa manera. Y esta es una de las cosas que diferencia a quien sirve a Dios con temor del que no lo hace. ¿Qué es? Que el siervo que es fiel a Cristo va a evitar verse a sí mismo como el único importante. Él evita todo el tiempo esa actitud. Él no quiere ser visto como el supremo, mayor, como el grande,
como el único, como el pionero. Él no utiliza ese tipo de situaciones. El Señor, hermano, nunca ha dado a su iglesia personas supuestamente iluminadas. Fíjense que, por ejemplo, llamó a 12 apóstoles, no llamó a uno. Y si vemos también la voluntad de Dios es que en la iglesia siempre haya un liderazgo de personas, corporativo, no de uno. ¿Por qué? Porque Dios no es la actitud de Él que haya uno que supuestamente esté por encima de todos. Y el Señor evidentemente no ha puesto a hombres en la iglesia para que esos hombres con su actitud busquen que las personas piensen de que Él es el uno, el número uno. No es eso lo que Dios ha querido hacer. Dios no me ha puesto acá a mí para que vos sientas que yo soy el pastor. No, hermano. Eso no proviene de Dios. Eso proviene del orgullo del corazón del que quiere sobresalir como el número uno. No es de Dios eso. No existe. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, el mismo Pablo lo dijo. Pablo contrarresta la lucha. En la primera epístola a Corintios, ¿se acuerdan que uno decían, yo soy de Pablo? Otros decían, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Apolos. Y él entonces, ¿qué dice? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Sergio? ¿Qué es el pastor con el nombre que... ¿Qué es? ¿El número uno? ¿El más grandioso? ¿El enviado de Dios? ¿El nuevo Mesías? Nada de eso. ¿Qué dice él? ¿Cómo lo define? Servidores. Nada más. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué es? ¿Qué son? Y él se pone primero. ¿Quién es? ¿Quién soy? Nada. Servidores. Y simplemente porque Dios lo concedió. Nada más. Ni más ni menos que eso. Esto es algo que lamentablemente se viene observando por años en las iglesias evangélicas. Hombres y mujeres, porque también las mujeres a veces pasa, en vez de correrse de la escena y que Cristo sea glorificado, ellos quieren ser los actores principales. Hombres y mujeres por igual. Están estos hombres pastores que quieren hacerse los grandes y están ellas también, pastora queremos ser. Aparecen apóstolas también, porque no nos podemos quedar atrás, tenemos que mostrarnos, vernos, que nos consideren y que nos llamen. ¿Se acuerdan lo que el Señor decía a los fariseos? Ustedes aman las salutaciones en las plazas y que le digan, rabí, rabí, que el mundo los reconozca. Esa no es la actitud que Dios espera de los siervos que Él ha mandado, los siervos fieles a Dios. El movimiento, hermanos, que hoy tenemos apostólico y profético, no es más que un invento que nace justamente de esta motivación que es impía. Son hombres que no les alcanzaba con ser llamados pastor y querían más. Y por eso se llaman de esa manera. Pero no les alcanza, quieren más reconocimiento. Eso no ha nacido de parte de Dios. Pero seamos también honestos, este tipo de actitud no está solamente en este tipo de movimiento. Uno dice, bueno, eso pasa siempre en las iglesias carismáticas. No, hermano, ¿sabes que no? ¿Sabes que también en otros movimientos también hay esta clase de personas? Hermanos, conozco el testimonio tristemente de personas que hasta tuvieron que vender sus cosas y mudarse a otra provincia porque esta clase de hombres decía, no hay, mirá, vivo en Buenos Aires, ¿hay alguna iglesia sana? No hay ninguna iglesia sana. Tenés que venirte a mi provincia porque son los únicos. Tremendo eso. Algo totalmente falso totalmente. En la respuesta de Dios al profeta Elías encontramos una ilustración que bien le cabería a estas personas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Elías decía, he sentido un vivo celo porque han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado? Y el Señor que le dice, no, espera, hay 7.000 también que hay como... Había más que él. Tal vez, bueno, el profeta lo decía porque estaba medio deprimido, pero hoy hay muchos que se creen así.
Solo yo he quedado, yo soy el paladín de la justicia. Y no, esto no es así. Ahora, es peligroso esta actitud en las personas del liderazgo, pero también las personas que no están en el liderazgo también tienen que pensar en esto. Esta lucha, en esta tendencia de querer sobresalir por sobre los demás, está en nosotros. Está en vos, pero yo no soy pastor, no tengo este problema. Sí, vos también tenés este problema. Todos luchamos con esto desde que somos chiquitos. Luchamos con esto. ¿Qué queremos siempre? Llamar la atención. Con nuestro papá. No, todo el tiempo queriendo llamar la atención, ¿no? Y tenemos esa lucha en nosotros, en lo que hacemos, queriendo que nos reconozcan por lo que hacemos. Hacemos las cosas para que las personas digan, qué bien, qué bueno que lo hiciste. Y es como que si nadie nos lo dice, nos ponemos mal. ¿Por qué nos ponemos mal? Porque queremos sobresalir. Que el Señor, hermano, nos ayude a guardar nuestro corazón. Y que podamos buscar a otras personas que nos ayuden a evaluarnos, a evaluar nuestras vidas. Mi pregunta, ¿y cómo es en tu vida? ¿Hacer lo que haces para buscar sobresalir y que te lo reconozcan? La siguiente actitud, los siervos fieles a Dios evitan usar su autoridad para destruir. La usan para edificar. Los siervos fieles a Dios evitan usar su autoridad para destruir, ellos la usan para edificar. Aquí el pasaje prosigue con la defensa del apóstol. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me voy a avergonzar. Acuérdense que él sigue hablando irónicamente, ¿no? Es raro que él quiera gloriarse, pero lo está haciendo para intentar defenderse de lo que estos hombres estaban haciendo. Y aunque él dice, me estoy gloriando de la autoridad que Dios me dio, no hay razón para avergonzarse. Esta jactancia, él dice, es lícita. ¿Por qué? Porque esa jactancia no era mala, porque usó su autoridad para edificar, no para destruir. Él estaba feliz y agradecido a Dios y se jactaba y se gloriaba ¿de qué? De que lo que hizo, lo hizo siempre para buscar edificar. Evidentemente, Corinto y cada una de las iglesias donde Pablo estuvo fueron y mostraron ¿qué cosa? Que todo lo que hizo fue para edificar. ¿Por qué? Porque las iglesias, mientras él estuvo, se consolidaron. Grupos más pequeños, grupos más grandes, pero las iglesias crecían espiritualmente. ¿Por qué? Porque en su trabajo él buscaba edificar. Y los resultados estaban a la vista. Porque cuando un siervo fiel recibe autoridad para dirigir a personas, no va a usar eso él para buscar el mal de la gente. Él va a evitar eso. Él procura en todas las cosas el bien de los demás. Él sirve de acuerdo a ese propósito. Aunque tal vez le toque a veces confrontar, lo va a hacer a partir de ayudar a la persona, de que crezca, no de buscar destruirla. En cambio, un siervo que no esté comprometido con este propósito va a traer problemas para la iglesia donde le toque servir. Y esta es la segunda cosa entonces que los siervos fieles tienen, que nos demuestran un siervo fiel, es que él procura evitar perjudicar a los demás, hacerle mal a los demás. En esta sección vemos ¿qué dijimos entonces? ¿Qué le está pidiendo Pablo a los corintios? Que evalúen, que miren según las apariencias, que juzguen, que miren cómo era la actitud de él. ¿Cómo fue la actitud de Apolos, por ejemplo, que trabajó un tiempo en Corintio? Que juzguen la actitud de Tito y que juzguen también la actitud de aquellos que estaban sirviendo ahí, estos falsos apóstoles, y que consideren la diferencia. Que ellos pensaran y vieran, no, Pablo, Apolos, ellos cuando estuvieron entre nosotros nos edificaron, no buscaron nuestro mal. Y que vieran que justamente los falsos apóstoles no eran fieles porque constantemente perjudicaban a la iglesia. En 2 Corintios 3:6 nos muestran que justamente estos hombres estaban por un lado queriendo llevar a los cristianos, a los miembros de la iglesia, de buscar en el evangelio, a querer llevarlo a un legalismo. Fíjense ahí, ¿no? Él cuando habla de la letra mata, el espíritu vivifica, ¿qué hablábamos? Sobre la enseñanza que estos hombres habían traído de querer ganar
la salvación por medio de la obediencia a la ley. Eso es algo que estaba perjudicando a la iglesia, haciendo que los hermanos se volvieran legalistas. En 1 Corintios 15, 58 se nos cuenta de que los hermanos estaban desanimados. ¿Por qué? Porque había algunos que Pablo había dicho, estos no son creyentes, decían de que la resurrección no era posible, la resurrección de los creyentes. Y entonces, ¿se acuerdan? 1 Corintios 15 es una defensa de la resurrección de Cristo y de los creyentes. ¿Por qué tiene que hacer esta enseñanza? Versículo 58, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué se está leyendo entre líneas? Estaban desanimados, se habían desalentado por haber escuchado la falsa enseñanza de los hombres que no eran siervos genuinos, que no conocían a Dios, y eso los había desanimado. En otra parte, hablando sobre estos falsos apóstoles, en la iglesia de Colosa, vemos, por ejemplo, que otros falsos también, ¿no?, siervos de Dios estaban poniéndole a la gente cargas que Dios no le había dado para que llevaran. En Colosenses 2 dice, si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni a un toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? ¿Ven? Cosas que los hombres les habían impuesto, que no tenían nada que ver con Dios. Y los hermanos estaban siguiendo esas cosas. Finalmente, en 2 Corintios 12, 14, ya lo vamos a ver en su momento, esta gente perjudicaba a la iglesia porque no buscaban el bien de ellos, sino lo que podían obtener de ellos. Y aquí Pablo lo deja claro, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino busco a vosotros. ¿Ven la diferencia? A él no le importaba lo que ellos le podían dar, a él le importaba a ellos. Esa es la diferencia. Él está marcando esto, ¿por qué? Porque evidentemente los falsos apóstoles querían lo vuestro, querían lo que ellos le podían sacar, no a los corintios mismos. A un siervo falso no le importa la vida de quienes ministran. Él lo que le importa es el beneficio que puede obtener. Es como que en un sentido los ve caminando y los ve como billetitos que se mueven. Él está pensando qué les puede sacar. Él lo está viendo para decir, bueno, quiero obtener su reconocimiento. Quiero que ellos me admiren, que me vean a mí como ese hombre importante. Pero, hermano, un siervo fiel no le interesa nada de eso. Él, por el contrario, está dispuesto a dar su vida para que ellos crezcan. No le está importando ese tipo de cosas. No está buscando el reconocimiento de los demás. Ahora bien, hermano, esta forma de servir, en un sentido, tiene que ser algo propio de todos los creyentes. Dios le ha dado dones a cada uno de los creyentes que están en este lugar. ¿Y se lo ha dado para qué? ¿Para que vos te luzcas? ¿Te lo ha dado para que vos obtengas un provecho de ese don? No. Te lo ha dado para edificación de los demás, para el bien de la iglesia local donde te toca estar. 1 Corintios 12, 7, en la versión Biblia de las Américas, dice lo siguiente: pero a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu, ese don, para el bien común, para que la iglesia crezca, no para tu beneficio personal. Obviamente te sentís beneficiado y agradecido a Dios por ver que los hermanos son bendecidos con lo que haces, pero no es tu provecho personal lo que se busca en el uso de tu don, es el beneficio de los otros. Por eso es necesario que justamente, por un lado, evalúes a los que te lideran para ver cuáles son sus actitudes, si realmente busca edificar o destruir, pero que también busques con otros hermanos evaluar tu propia vida, a ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo para edificar o para perjudicar. Mi pregunta es, ¿estás siendo de edificación para los demás? Si alguien pudiera analizar lo que haces, puede decir, bueno, sí, se nota que él está haciendo esto para edificar. Lo siguiente, la tercera actitud, es que los siervos fieles a Dios evitan dejar de lado la compasión por los demás. Evita usar su autoridad para destruir, busca edificar. Evita verse como el único, como los exclusivos.
y evitan dejar de lado la compasión también. Ya aclaró el apóstol de que su autoridad se podía jactar de ella porque la había usado para edificar y no para destruir. Y entonces, pensando en eso, aclara uno de los puntos de la acusación de los falsos apóstoles. Dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Antes, ¿se acuerdan que mencioné que ellos decían, los falsos apóstoles, que Pablo era un cobarde? Porque cuando estuvo presente en Corintio, él había sido humilde. Y ellos decían, no, él no es un humilde, él es un cobarde. Escribe y se hace el malo estando de lejos. Se hace el machito, como decimos nosotros, estando lejos, pero cuando estuvo entre nosotros fue un cobarde. Y que debido a que él era un cobarde, no tenían que considerar lo que él había enseñado. Ahora, la respuesta empieza en esta sección. Él dice, si escribí cuando estaba lejos y fui duro, no era motivado por querer hacerme el malo o que ustedes tengan miedo, sino yo busco, ¿qué cosa? Edificarlo. Busco que ustedes salgan del error. El pastor MacArthur explica acerca de esta sección y dice, Pablo no intentaba amedrentar a los corintios para que le obedecieran. Su objetivo era llevarlos al arrepentimiento, de manera que experimentaran las bendiciones de la salvación. Había sido firme porque así lo requería la situación. Y la mayoría de los corintios había respondido positivamente a su corrección. Eso lo vimos en capítulo 7, versículo 8 al 10, ¿no? Que ellos se habían arrepentido de corazón y ahora la situación estaba arreglada. Entonces, él que está mencionando, ¿qué está queriendo decir aquí? Bueno, él fue duro porque quería que ellos se volvieran de corazón a la verdad, que dejaran el camino que estaban desviados. Ahora, en esta actitud de confrontar el pecado buscando el bien, hay una virtud preciosa que se ve en cada siervo que es fiel a Dios. ¿Cuál es esa virtud preciosa? La compasión. Un siervo de Dios es compasivo. Los falsos generalmente no van a tener compasión por los por lo que lideran, salvo que diga, bueno, soy compasivo porque le puedo sacar así un beneficio. Pero no les importa sino ser compasivo. Generalmente son abusivos, son autoritarios en su forma de liderar. Pero pastor, ¿por qué hace esto? Porque yo lo digo. Nada más, ¿no? Pero mire, pastor, no, sujetate, te dice, no. Si no, bueno, andate. Así te lo hacen algunos. Simple, ¿no? Como decimos nosotros, corta la bocha te la hacen. Así de simple te lo hacen. Esa no es la actitud. No tienen sensibilidad. Por aquellos que sirven, no tienen ese tacto, esa sensibilidad. No les importa. Mientras los que los obedecen, ¿no? Lo hacen sin chistar, ¿qué dicen? No, acá está mi Timoteo, ¿no? Ahora, cuando ese Timoteo le dice, mirá, me parece que está equivocado con esto, ¿qué le dice? Sos un Judas Iscariote. ¿No? Al toque te cambian, ¿no? Te cambian el nombre. De Timoteo te transformaste en Iscariote. ¿Por qué? Porque no le importa a la persona, no son compasivos. Entonces la tercera cosa que muestra una actitud fiel de un siervo de Cristo es que evita dejar de actuar con compasión con los que dirige. Hermano, cuando exhorta a un siervo de fiel, lo hace desde el amor que siente por ellos. En capítulo 7, él los viene, ¿no?, retando, ¿no?, exhortando. Y el versículo 3 dice, el capítulo 7, versículo 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Ven? Esa es la actitud. No es que los quiero destruir, no es que lo estoy diciendo, estoy diciendo esto porque los amo y porque estoy dispuesto a vivir y a morir con ustedes. Él no es compasivo por conveniencia, sino desde el corazón. Capítulo 6, versículo 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Dice, ¿se acuerdan que vimos esto? Ustedes están dentro de mi corazón. No estáis estrechos en nosotros, pero ustedes sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Estoy diciendo, ustedes están en mi corazón, denme el lugar en su corazón. ¿Qué hombre hablando? Miren el amor que sentía por
por los hermanos. Él está pidiendo que lo amen como Él los amaba. Y eso se ve en la práctica, no queda solamente en palabras. Recordemos, tomémonos un segundo y miremos 2 Corintios 2, 1 al 4. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Él demoró en volver a Corintio? Dice, esto puede determinar para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo los contristo, ¿quién luego me va a alegrar? Sino aquel a quien yo contristé. Y versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Él les escribió llorando. ¿Por qué? Porque los amaba. Porque veía el desprecio de ellos, pero Él los amaba. En cambio, la actitud de un siervo que no es fiel es indiferente. ¿No vino? Bueno, no vino. ¿Se fue? Y bueno, se fue. No era un escogido. Fácil, ¿no? No le importa. Como remarca MacArthur también dice, la diferencia entre estos dos tipos de siervo es en un sentido, no como una ilustración, el contraste entre el buen pastor que da su vida por las ovejas y el asalariado que no le preocupa el rebaño. Esa ilustración del Señor es la mejor para ver estas dos clases de actitudes. ¿Se acuerdan? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y la clave es, no le importan las ovejas. Como ilustración nos sirve perfectamente para entender la vida de un siervo que no es genuino, que no es fiel. No le importan las ovejas. Le importa la lana, sí, como dirían los mexicanos, le importa la lana, pero no le importan las ovejas. Y seamos claros, no es que, bueno, esto es muy romántico, bueno, no, verdaderamente a veces, hermanos, los líderes que tienen que guiar a los hermanos que tienen que liderar, muchas veces tienen que tener mucha compasión. Siempre hay unas ovejitas que son a veces un poco más rebeldes. Y el pastor cómo tiene que actuar con mucha compasión, ¿no? Hablando, buscando hablar y buscando hablar. Se necesita mucha compasión. Ahora, un siervo de Dios que no tiene compasión, no tiene que ser pastor. No puede. Mejor que se quede sentado. Porque está tratando con pecadores igual que vos y que necesitan compasión y que necesitan ser pastoreados. Ahora, sí, el pastor tiene que ser compasivo. Yo no tengo que ser compasivo. No, vos también tenés que ser compasivo. Hoy lo leímos en el pacto de membresía, ¿se acuerdan? La compasión tiene que caracterizar. La compasión tiene que caracterizar todas nuestras relaciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, sed, ¿qué dice? ¿Los pastores? No, ¿quién dice? Todos de un mismo sentir, ¿qué dice? Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces todos tenemos que ser compasivos. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Sos compasivo con los demás? ¿Sos compasivo? ¿Tenés compasión con los demás? La siguiente, número 4. Los siervos fieles a Dios evitan usar métodos carnales para que los demás los apoyen, los sigan. El pasaje continúa con más del discurso, ¿no? de la acusación, y él la presenta para defenderse. Dice, porque a la verdad dicen, ¿quiénes dicen? Los falsos apóstoles. Dicen ellos, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ya hemos visto, ¿no? que la acusación era esa. Dicen, las cartas de Pablo sí son poderosas, pero él es un pusilánime, un cobarde. No tienen que prestarle atención tampoco ni a lo que dice. Era obvio que ellos no podían tirarse en contra de las cartas de Pablo. Nosotros las leemos, ¿no? Imagínense lo que habrá sido para los lectores originales, ¿no? Tener las cartas originales de Pablo. Obviamente nosotros también, inspirados por el Espíritu Santo, también tenemos, ¿no? copias preciosas de esa carta, pero el impacto que habrá generado en la iglesia. Entonces, ¿qué van a decir? ¿No?
no podían decir nada. Por eso su estrategia no fue apuntar a las cartas. ¿A dónde fue su estrategia apuntar? A la actitud del apóstol, no a las cartas. Ellos buscaron malinterpretar su humildad, diciendo que en realidad era un cobarde. Probablemente, ¿se acuerdan que dijimos que cuando él hizo la visita triste se fue dolido, se fue mal, porque no quería discutir con ese miembro que después le pide perdón? Entonces él se va. Y bueno, evidentemente estos hombres aprovecharon la volada para agarrar eso y decir, miren cómo se fue. Ahí, ¿no? Se fue por la puerta de atrás, miedoso. Cuando en realidad el apóstol había sido humilde. ¿Por qué apuntaron a eso? ¿Por qué apuntaron a querer como murmurar acerca de su actitud que había sido cobarde? Bueno, porque ellos no eran así, eran todo lo contrario. Ellos se creían muy seguros de sí mismos, muy carismáticos, muy fuertes. Creían de que a partir de ese carisma, de esa seguridad, entonces así la gente los iba a seguir. Entonces esa actitud de Pablo contrastaba con la de ellos. Decía, él es un cobarde, pero nosotros somos unos capos. Decimos algo y la gente nos sigue. Pero ellos no se daban cuenta que esa manera de liderar a partir de sentirse fuerte, seguro de sí mismo, era una forma de liderar de acuerdo al mundo, porque el mundo lidera de esa manera. El mundo lidera por la fuerza o por el carisma. El mundo lidera así. Fíjense que dice Mateo 20:25. Jesús, llamándolo a los discípulos, dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, toman su autoridad para hacer... Acá se hace lo que yo digo. ¿No? Utilizan de ese poder para intentar decir, bueno, yo tengo que mostrarme seguro, convencido, porque entonces así la gente me hace. Esa es una forma de liderar del mundo. Esa forma de liderar va en contra de la Biblia. Justamente los líderes de la iglesia, ¿saben cómo son llamados? Siervos. En varias ocasiones, siervos es la palabra doulos, esclavos. O sea, los de más bajo nivel, los que más sirven. Jesús le dijo, así sirven en el mundo. Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestros siervos, doulos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dijo, yo siendo Señor no me vine a enseñorear, vine a servirlos. ¿Cuánto más ustedes tienen que ser siervos y no líderes que se enseñoreen de la persona? Eso es cosa del mundo. Los líderes que sirven a partir de enseñorearse, de tomar su autoridad para hacer que las personas lo sigan por la fuerza, no son siervos genuinos. Porque esa no es la forma que aprendieron de Jesús. Jesús no hacía de esa manera. Pero también agregaron más cosas. Ellos decían la palabra de Pablo era despreciable. Ya dijimos que esto remarcaba por un lado la relación, no decir, bueno, como él es un cobarde, su palabra no sirve para nada. Pero también se relaciona con otra cosa más. Que el mensaje, que lo que Pablo hablaba, era algo muy sencillo, muy claro. ¿Por qué era tan sencillo? Porque él les había hablado de ¿qué? Del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando vimos 1 Corintios 2:2? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era mi mensaje, dice Pablo. Por eso estos hombres tomaron esa forma de proceder de Pablo y remarcaron que eso no era bueno, que era un defecto. En vez de decir, su enseñanza fue simple para que todos lo pudieran entender, dijeron, él no tenía una gran forma de hablar. ¿Por qué remarcaban eso como un defecto? Porque ellos sí tenían una gran, como diríamos nosotros, un chamullo. El otro día estuve explicando a los venezolanos qué significa chamullo. Un chamullo tenían bárbaro, una forma muy elocuente de hablar. Ellos usaban los recursos de la retórica en hablar, ¿no? Utilizaron una manera muy elegante para hablar. No es que estuviera mal hablar bien. El problema es que ellos se enfocaban en el hablar bien y no en el contenido. Como vimos, el contenido de su enseñanza era cualquier verdura.
herejía total, pero como lo decían lindo, quedaba impresionante, ¿no? Hace poco miraba uno que hablaba, ¿no? Y yo decía, y no sé, claro, mirá, los 15 minutos más perdidos de mi vida, no se entendía nada, pero hablaba de lindo, no lo voy a mencionar, ¿no? El hijo de un cantante, pero horrible, que se decía, ¿qué dijo? Pero sonaba elegante, sí, sonaba elegante. Eso es el problema. Pero él, el apóstol, utiliza esta idea de decir, bueno, ellos hablan muy elegante, yo no hablo así como ellos, pero en esto se diferenciaba de ellos. Él se diferencia de ellos. Él dice, ellos dicen que mi palabra es despreciable porque no se compara a la elocuencia de ellos. Lo que ellos no ven es que un siervo fiel no busca usar la sabiduría humana, las grandes palabras para convencer a los pecadores, sino que presenta el único mensaje que puede cambiar los corazones. ¿Que cuál es? El Evangelio de Cristo. Ese es el asunto. ¿Y por qué no le importa? No es que Pablo no pudiera hablar elocuentemente. Él era una persona muy ilustrada, pero a él no le importaba eso. ¿Saben por qué no? Porque sencillamente él entendía que Dios estableció que las personas se iban a salvar solamente por medio del Evangelio, no por medio de la sabiduría humana. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, mediante la elocuencia, mediante los usos de la retórica, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por medio del mensaje. El Evangelio es la única noticia de esperanza en este mundo que está perdido. Toda la humanidad está condenada por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cada pecador sin Cristo tiene un destino. Si vos estás sin Cristo hoy acá, la pregunta que tenés que hacerte, ¿qué va a ser de mí? Bueno, si vos estás sin Cristo y hoy te vas de este mundo, tu destino es el infierno. Es la verdad. Pero el Evangelio presenta la buena noticia. ¿Cuál es esa noticia? Que Dios envió a su Hijo al mundo. Que Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día con poder. Y que por medio de su sacrificio y tiene la potestad para dar perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Que si hoy pones tu fe en Cristo y te arrepentís de todo corazón por todos tus pecados, Él puede y promete perdonar todos tus pecados, cambiar tu vida y darte la vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con todo lo que vemos en esta parte, entonces llegamos a la cuarta cosa que caracteriza a un siervo fiel. Él procura evitar los medios carnales, usar medios carnales para que los demás lo sigan. Ya dijimos antes que un siervo fiel no usa la dureza ni la insensibilidad, sino que es compasivo. Pero tampoco busca por medio del carisma personal, ni por medio de su gran oratoria que lo sigan. Él es humilde. A la hora de enseñar, un siervo que es fiel busca presentar un mensaje que sea simple, claro y con pasión, nada más. Eso es lo que busca. No busca venderse como alguien digno de imitar porque él sea muy exitoso, sino que él busca que las personas se parezcan a Cristo. Eso es lo que busca. Hoy, lamentablemente, hermanos, hay un montón de hombres semejantes a estos falsos apóstoles de Corinto. Y se respaldan en diferentes cosas. Algunos en un carisma personal que les resulta atractivo a los demás, ¿no? Buscan ser graciosos, contar las mejores historias.
buscan la mejor ropa, la mejor imagen. Hay otros que no, son todo lo contrario, pero también son igual de malos. Son los que son súper severos, súper abnegados, ¿no? Pero vos te das cuenta que es algo solamente superficial. Otros utilizan esta capacidad de gran oratoria. Pero nada de eso sirve, hermano, para poder apacentar la grey de Dios. Nada de eso sirve. Esos son todos métodos carnales. Que lo único que va a resultar es que a esa persona le sigan gente carnal. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, nos muestra cómo se debe guiar a la iglesia. Fíjense que dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El siervo fiel evita usar métodos carnales. Él sabe que la forma de guiar y de conducir a la iglesia es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. En 2 Timoteo, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, ¿qué le dice? Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, compasión y doctrina, no con medios carnales. ¿Por qué? Porque así como yo te pido esto, va a pasar que van a venir tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un siervo de Cristo modela por medio de su vida a la vida de otras personas, a tu propia vida. Un siervo de Dios te da un ejemplo para que vos puedas seguir, pero no para que lo mires y digas, qué bueno que es mi pastor. No, para que vos veas lo que hace tu pastor y vos hagas lo mismo. ¿Me entienden? Porque si no es olvidarnos que el pastor también es una oveja, que te da un ejemplo a seguir. Sí, Dios ha querido así, pero para que vos imites su fe. Qué lindo que lo que me predicó el pastor el domingo. Bueno, ¿y lo estás poniendo por obra? Porque fíjate, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. ¿Qué dice? Unos a otros en toda sabiduría. ¿Ven? La palabra de Cristo mora en abundancia los domingos, no para que digamos qué lindo lo que se predicó, qué bendición, pastor, lo que dijiste. No, la palabra de Dios mora para que entonces vos vayas luego y nos exhortemos unos a otros. Y nos enseñemos unos a otros de lo que aprendiste, lo compartís. Esa es la actitud. Mi pregunta, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? Finalmente, los siervos fieles a Dios evitan el doble discurso. ¿Cómo viven ellos? En integridad. El pasaje, al menos esta primera parte, concluye mostrando cuál iba a ser la actitud del apóstol cuando él volviera a Corinto. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, ya dijimos quién es, ¿no? Que así como somos en la palabra por casto estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. ¿Ven que nuevamente se apunta a este líder, ¿no? Tal persona, no quiere decir el nombre, pero los corintios saben a quién se está refiriendo, al líder de los falsos apóstoles. El que más seguramente estaba criticando a Pablo diciendo, que venga a ver si se anima, ¿no? Y Pablo le dice sin rodeo. Él está diciendo, avísenle a este hombre que me dice que soy doble ánimo, que cuando llegue va a comprobar que no es así, no soy doble ánimo. Que tal cual, como soy cuando estoy lejos, también lo soy cuando estoy cerca. ¿Se acuerdan cuando vimos el relato de Pablo cuando estuvo en Filipos? Él, por
defender el Evangelio, soportó la agresión que recibió, soportó la cárcel. Pero después cuando él tenía que cuidar con la iglesia, ¿qué pasó? Las autoridades que le dijeron, bueno, salí. ¿Qué le dice? No, yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Que vengan ellos a sacarme. ¿No? Y ahí tuvieron que ir callados. ¿Por qué hizo eso? Porque él quería cuidar a la iglesia. Los corintios, hermanos, tenían que recordar algo muy característico de Pablo. ¿Qué? Su actitud nunca cambió, nunca tuvo un doble discurso, nunca actuó con hipocresía, nunca quiso quedar bien con alguien por conveniencia. En palabras y hechos era semejante, como decimos nosotros, lo que escribe con la mano no lo borraba con el codo. Él no era así, él era íntegro. A esto se lo define como íntegro. Y esta es la quinta cosa que muestra quién es un siervo fiel de Dios. Él evita por todos los medios un doble discurso. Él es íntegro en su vida. Esta integridad no quiere decir que sea perfecto. ¿Acaso no hay ningún hombre? Solamente el Señor es perfecto. Pero Él es irreprochable moralmente. O sea, sus hechos respaldan su enseñanza. No hay nadie que pueda acusarlo con firmeza. ¿Por qué? Porque Él es un modelo para los demás. Y lo muestra en su vida, con sus palabras y con sus hechos. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un tiempo donde una y otra vez saltan a la luz situaciones de líderes que por el exterior se ve todo bien, pero luego salta que hay cosas en su vida privada que son un desastre. Tristemente, hermano, todos los días nos enteramos. Líderes que no son íntegros. Que no son íntegros. Uno lo conoce, un montón de casos. Y que no solo que no son íntegros, que también son lo suficientemente orgullosos para que aparte de que no son íntegros, siguen sirviendo así. Han hecho cosas tremendas y siguen sirviendo normalmente. ¿Cómo puede un hombre servir así? Un siervo genuino muestra integridad aún en las situaciones más duras. Evidentemente, no era fácil la situación que estaba pasando en Corinto. Evidentemente, cuando él iba a volver a aquel lugar, iba a tener que tomar seguramente situaciones o decisiones que eran drásticas. Pero luego de toda esta advertencia que él estaba haciendo, era justamente lo que el apóstol estaba dispuesto a hacer. Él estaba dispuesto, si tenía que hacerlo, a tomar decisiones drásticas. Más adelante lo vamos a ver que él dice esto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Voy a esperar, voy a ser compasivo, pero una vez que esté bien diferenciado, ¿se acuerdan que vimos? Una vez que esté bien diferenciado los que obedecen de los que no obedecen, vamos a castigar a los que desobedecen. ¿Por qué? Porque un siervo fiel a Cristo actúa sin doble discurso. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que mostrar a Cristo por medio de su vida. Por eso, un siervo de Dios genuino puede decir como 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, sé que es difícil todo esto, este pasaje realmente, y los que van a seguir acá hasta el final, me toca mucho el corazón. ¿Por qué? Porque pienso en mi vida. Cuando hablo de esto me estoy exponiendo yo, como su pastor. Y pienso en la importancia que tienen que puedan orar por aquellos que los lideran. Porque aunque la palabra es la que tiene autoridad, nosotros somos hombres falibles. Y que gracias a Dios tal vez en su misericordia Dios ha sostenido a los que están liderando aquí en este lugar, pero el peligro que ocurre en su alrededor es un peligro que puede estar latente también acá. No soy mejor que otro, es la gracia de Dios sencillamente que me sostiene. Por eso, los siervos fieles a Dios necesitan que oren por ellos. Spurgeon lo dijo bien claro una vez, nadie puede hacer mayor cosa por mí que orar. Oren por mí, decía él, y tiene razón. Que puedas orar
por los pastores, por aquellos que lideran, para que se mantengan fieles de Dios. ¿Lo vas a hacer? Padre, te doy gracias por tu palabra.